Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Dice Gálatas 3:21 al 23, son únicamente 3 versículos. Dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Antes de venir a la fe, o antes de venir la fe, dice, estábamos encerrados bajo la ley, confidados para la fe que había de ser revelada. Hasta ahí. Continuamos con el capítulo 3 de Gálatas. En este capítulo 3 hemos visto en semanas pasadas, ¿no?, que Cristo es el que nos vino a redimir de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Después vimos y nos ha enseñado la palabra que el justo por la fe vivirá. Y hace 2 semanas atrás, el Señor, hablándonos a través de Gálatas 3, nos dijo que Cristo es la promesa, que Cristo es la simiente. O sea, es esa promesa dada a través de todos los siglos, profetizada por los profetas y los salmos, de que Él sería la promesa para nosotros. De esa manera, ahora el apóstol Pablo nos lleva a entender este propósito. Confinados es el tema de hoy para la fe. Qué maravilloso. Confinados, como si dijeran destinados para la fe, encerrados para la fe. El verso 21 nos dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, les dice el apóstol Pablo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar, inspirado por el Espíritu Santo, a los de Galacia, a la iglesia de Galacia? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros en esta mañana, o ya mediodía, aquí en Ciudad Juárez, a la iglesia Logos y a aquellos que nos ven por las redes sociales? ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? La respuesta del apóstol Pablo es inmediata y es contundente. De ningún modo. Pablo usa la negación más fuerte en el griego que él mismo ha usado en otros pasajes. Los ha usado en Romanos, lo ha usado aquí mismo en Gálatas, y etcétera, no en otros más. De ningún modo, o de ninguna manera, o en ninguna manera, dependiendo la traducción. Siempre lo vas a ver así. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. El apóstol Pablo descarta la idea de que la ley y la promesa cumplan 2 propósitos distintos, o separados, o contrarios, o opuestos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, entendamos esto. Dios fue quien dio ambas cosas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La ley y la promesa. Dios los dio las 2 cosas, la ley y la promesa, la ley y la gracia. Eso es lo que está diciendo aquí. Y Dios nunca trabaja contra sí mismo. Dios nunca, jamás se contradice. Todo lo que Él deja aquí es porque Él así lo quiere. Y esto lo vamos a entender ahorita. Por eso la ley y la promesa trabajan en armonía. Primero, la ley revela la pecaminosidad del hombre.
Y ahorita lo vamos a ver todo bajo la misma palabra de Dios. Para eso fue dada la ley, para revelar la pecaminosidad del hombre, revela la necesidad de que haya un Salvador, de que haya salvación. Necesitamos ser salvos del pecado. Mira lo que dice Romanos 7:5. Romanos 7:5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, escucha, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces vemos aquí que inclusive la ley fue dada a nuestra conciencia. Primero, fue dada al pueblo de Dios escrituralmente para que vieran que eran diferentes de las demás naciones paganas, pero también el Señor la ha dado a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestras conciencias, para saber lo que es malo y lo que es bueno. En Romanos 2, 14 y 15 dice: por cuanto los gentiles, o sea, por cuanto las naciones que no tienen la ley, entendamos esto, el apóstol Pablo está hablando aquí, ¿qué onda que va a pasar con aquellos que nunca escucharon de Cristo y que tal vez nunca escucharon de Yahvé, de Dios? Entonces les dice el apóstol Pablo: por cuanto los gentiles que no tienen la ley o no tienen la escritura, cumplen por instinto, hacen por naturaleza los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. ¿Por qué? Porque todo mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Aunque no hayan escuchado de la palabra, todo mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Inclusive en el verso 16, ahí mismo donde estás, de Romanos 2, en el 16 te da la respuesta para qué. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¡Qué increíble! O sea, en pocas palabras, la ley también fue dada para indicarnos, así de simple y de sencillo, lo que le agrada a Dios. Por eso es que la gracia nos lleva a las buenas obras, a lo que le agrada a Dios. Por eso una gracia que realmente no se recibió, una persona que realmente sigue y sigue aferrado al pecado, al pecado, al pecado, no puede ser salvo. La gracia de Dios no está en él. Porque Dios para eso te salva, para que le agrades, no para salvación. La salvación te la da a través de Cristo, pero una vez que tienes a Cristo, Él es todo para ti. Hay una pasión, hay un amor hacia Dios, y ese mismo amor hacia Dios te hace ser una persona distinta a los demás, creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que pasa es que a veces no nos gusta, ¿verdad?, ver las letritas que siguen. La mayoría te dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y te lo dejan allí. Pero no continúan cuando dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque por fe somos salvos, ¿no? Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y te lo dejan ahí. Pero el versículo que sigue te habla y te dice que Dios preparó las obras para que anduviésemos en ellas. O sea, todo va ligado, todo mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, aunque crean en Dios o no crean en Dios.
tan simple y tan sencillo que les dio la ley en sus conciencias, como dice el apóstol Pablo, porque todo mundo sabe, quitándoles a Dios, suponiendo que sea esas personas que nunca conocieron, nunca oyeron de Cristo, nunca oyeron de la palabra de Dios, pero ellos saben que deben honrar a sus padres. Ellos saben que no deben robar, ellos saben que no deben matar, ellos saben que no deben cometer adulterio, ellos saben que no debes de mentir, que no vas a codiciar, que no andarás sobres del esposo o de la esposa de tu prójimo. Todo el mundo lo sabe eso, que no debes levantar falso testimonio. Todo mundo lo sabe. Levítico 18:5 dice: por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo Yahvé. Segundo, aquí viene el antídoto. Aquella salvación se ofrece gratuitamente en la promesa y por fe. Las obras no fueron puestas para ser salvos, sino para santificarnos. Y ahorita lo vamos a entender y vamos a ver cómo esto se va engranando. A lo mejor ahorita todavía no alcanzas a discernir o entender bien de lo que Dios nos está hablando. Romanos 3:24 dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, o sea, la promesa que había de venir. Por eso dice Pablo que si la ley hubiera podido proveer justicia y vida eterna, la promesa de la gracia no existiría. Van ligadas la una y la otra. Romanos 5:20 dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Mira qué importante. La ley fue introducida para que abundara el pecado. Dice: pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué maravilla! La ley tenía que existir para que existiera la promesa, para que viniese la salvación. Y ahorita vamos a ver de qué manera va todo ligado. Así que la ley se introdujo para hacernos ver la necesidad de un mediador y de un salvador, como lo hemos visto las semanas pasadas. Algo que por nosotros mismos nunca hubiéramos podido hacer, nunca nos podríamos haber salvados por nosotros mismos. Entonces vemos que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, mediante Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro mediador, y es nuestro Salvador, y es la simiente, es la promesa, desde el mismo principio. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, el Señor da la promesa, da el antídoto de la manera en que nosotros podemos ser salvos. Entonces la ley fue dada para que viniera la promesa, confinados para la fe, confinados para la fe, encerrados para la fe. Verso 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Mira qué importante. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen, únicamente a todos los que creen. Por eso es que el justo por la fe vivirá. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. El verbo griego que se traduce encerró significa que todo fue confinado por todos lados. O sea, no hay escapatoria. Estás como un pez en una red
no hay por donde te puedas escapar, estás totalmente encerrado. O sea, la ley obligó a permanecer en una condición de pecado imposible de salir por sí mismo de esa condición. La ley lo encerró todo, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que no pudieses salir más que de una manera. Romanos 11:32 dice: porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Bendito sea Dios. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que donde el pecado abundó, sobreabunde la gracia, la promesa de Dios. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿A quiénes? A todos los que creen mediante Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo está representando en este pasaje a toda la humanidad atrapada, sin salida en el pecado. Por cuanto todos pecaron, nacemos en pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente hay una salida. Solamente hay alguien que te puede cambiar, solamente hay alguien que te puede transformar, y ese es Jesucristo. Todo hombre natural, o sea, todo hombre no regenerado, todo hombre que no ha sido transformado, permanece en una condición de pecado sin escapatoria, atrapado, encerrado. Solamente si uno clama al Señor y uno le dice: Señor, ayúdame, porque no quiero seguir viviendo igual, quiero entregar mi vida a ti, me arrepiento de todo lo que soy, Él viene y te libera y no vuelves a ser el mismo, jamás. Todo el que tiene un encuentro con Jesús no vuelve a ser el mismo. Romanos 3, 10 al 18 habla muy claramente. Lo está hablando y está citando la Escritura. Por eso empieza diciendo, como está escrito en el verso 10 de Romanos 3, como está escrito, ¿en dónde? En los Salmos, en los profetas y en la Escritura. No hay justo. Si tú buscas esta cita en tu Biblia y tu Biblia trae referencias, te vas a dar cuenta que son varios pasajes de donde Pablo se agarró. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Haz de cuenta que te está dando así una fotografía de lo que viene siendo el hombre no regenerado. Ojo, está hablando del hombre natural, del hombre carnal, del hombre que no ha conocido a Cristo. No te está hablando del cristiano. Mira lo que dice: no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes, o sea, de áspides, hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esos éramos algunos de nosotros, decía Pablo. Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Por eso nosotros nos debemos de sentir privilegiados y amados por Dios, y ¿sabes qué? Comprometidos con Él por lo que Él hizo por nosotros, porque Él se fijó en nosotros. ¿Por qué no lo podemos saber? Pero Él te escogió a ti, me escogió a mí. Desde antes de que te formases en el vientre de tu madre,
Es increíble el amor de Dios. Aquí Pablo habla de varios versículos de las Escrituras. El hombre natural está atrapado, encerrado en sus delitos y pecados, tal y como dijera David en el Salmo 143:2. Y no entres en discusión o no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún hombre. Después el rey Salomón escribe en Proverbios 29, dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Nadie. Tiene que limpiarlo Cristo. La promesa. Más adelante en Eclesiastés 7:20 dice Salomón: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, todo. Hasta que vino la promesa, hasta que vino la simiente, la gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Por eso Isaías profetiza en el 53, verso 6, capítulo 53, verso 6, dice Isaías: todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahvé hizo que cayera sobre Jesús, sobre Él, la iniquidad de todos nosotros. Bendito sea Dios. La promesa llegó, y es aquí donde entramos a las buenas nuevas de salvación. El antídoto para la ley. La promesa es por la fe en Jesucristo, para que fuera dada a todos los que creen. Verso 22 de Gálatas 3. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, y nos ha sido revelado su camino. Este es el mensaje principal del Evangelio: confinados para la fe. No se me pierdan, porque viene lo bueno. Dice el verso 23. Dice: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. O sea, estábamos bajo perdición, encerrados, confinados al pecado. Dice: pero confidados para la fe, que había de ser revelada antes de que viniera la fe. Es el resumen de la palabra de Dios. Desde el punto de vista de la historia de la redención, la salvación que viene a través de Jesucristo, tal como lo dice el verso 19 de Gálatas 3, ¿no? Dice: hasta que viniera la descendencia, hasta que viniera la simiente a la cual había sido hecha la promesa. Bueno, pues esa simiente vino. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No se pierda, ¿verdad? Y tenga la vida eterna. La promesa llegó, la simiente ya está aquí. Llegó y está aquí. Aquel verbo se hizo carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de los mismos genes del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todo esto, amados hermanos, se recibe por fe. Si tú quieres ser salvo, necesitas a Cristo. Si tú quieres ser libre del pecado, necesitas a Cristo. Si tú necesitas ser renovado y transformado, necesitas a Cristo. Todo esto se recibe por fe. Esa fe que salva es la única llave
que abre la puerta de la prisión que mantiene cerrada, atrapada a la humanidad sin posibilidad de escape. Encerrados bajo la ley, encerrados bajo pecado. Pablo pone este ejemplo, mira qué importante, personificando la ley, como si fuera el carcelero que vigila muy de cerca a todos los pecadores que están condenados esperando la sentencia de muerte bajo el juicio de Dios. Así es como Pablo está identificando a la ley. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder tener esa salvación, para poder ser transformados, para poder ser otras personas, para que aquella barrera, aquel encierro se caiga, aquella esclavitud de pecado se caiga? Se necesita Cristo. Esto es lo que está hablando el Espíritu Santo aquí a la iglesia de Galacia a través de los labios del apóstol Pablo, confinados para la fe que había de ser revelada. Esto me encanta. Es el resumen de la palabra de Dios, es la historia de la redención, la historia de la salvación, la venida de fe en Cristo, en un sentido histórico para la salvación del que cree, del creyente, la fe que se deposita solo en Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, ahí les va, necesitan la fe. Bueno, pues esto tampoco procede de ustedes, esto es un regalo de Dios para ustedes. ¿Te fijas por qué nosotros nos debemos de sentir sumamente agradecidos y valorando lo que Cristo ha hecho por ti, por mí? Que Dios nos ayude, porque hay quienes creen. Yo siempre lo he dicho, que en la iglesia hay los que creen, los que no creen, y los que creen que son y no son. O sea, en la iglesia hay los que son, los que no son y los que creen que son y no son. Abusando de la gracia de Dios. La fe depositada solo en Cristo libera a la humanidad de la esclavitud, del confinamiento de la ley, ya sea la ley de Moisés, o sea, la ley mosaica, o la ley escrita en las conciencias de los hombres, en sus mentes y en sus corazones, para todos los que aún dicen no creer en Dios, para los ateos. Ellos saben también lo que es bueno y lo que es malo. Juan 6:47 dice, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. Claro, esta es la vida eterna, la fe puesta en el Hijo de Dios, el que cree en Él. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito en Habacuc 2:4, dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Esto no es de vista, amados hermanos, esto es de fe. No es de vista, es de fe. Recordemos que esa fe es la que te salva, es la única llave que puede abrir la puerta de la prisión que te mantiene confinado en el pecado. Es la única puerta por la cual tú puedes salir. Se llama Cristo, la promesa. Y esa fe nos lleva a la salvación. Uno de los pastores, que a mí en lo personal me gusta, lo que escribe mucho, porque es un hombre lleno de amor, y los que lo conocen personalmente saben que el hombre tiene algunos bestsellers inclusive, y es un hombre sumamente así sencillo. John Piper,
Él dice, el único tipo de fe que salva. Escuchemos, obviamente John Piper es hombre y se puede equivocar, pero es uno de los teólogos que aún queda, junto con John MacArthur, con R.C. Sproul, que ya falleció. Y dice John Piper, el único tipo de fe que salva es el tipo de fe que nos lleva a luchar contra el pecado y practicar la obediencia. Aquí vemos cómo se enlazan la promesa, la fe puesta en la gracia de Cristo Jesús y la ley, ambas cosas dadas por Dios. Así que nunca desviemos, amados hermanos, la vista, que nunca tu mirada se desvíe del autor y perfeccionador o consumador de tu fe, de nuestra fe. Jamás apartes tu vista de Él. Conócelo, entiéndelo, día con día, ve a diario y disfruta de su presencia. Conócelo más a través de su palabra. Y así podemos decir con toda certeza, tal y como lo dijo el apóstol Pablo, qué hermoso que cuando terminemos la carrera podamos decir, como le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla. Luché contra el pecado, Señor, porque tú me salvaste y me transformaste y odié el pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No sé cuántos de ustedes, pero a mí me encantaría que esto se pusiera en mi epitafio ahí en la sepultura. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y mira lo que dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos aquellos que están expectantes de su manifestación. No solo a mí, sino a todos aquellos que tienen puesta su vista en Cristo, que se deleitan en Cristo, que aman a la perla de gran valor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso he peleado la batalla, me he mantenido firme, Señor. He guardado la fe que tengo en ti, por lo que has hecho por mí. Gloria, gloria sea a Dios por ello. Encerrados estábamos bajo la ley. ¿Para qué? Para estar ahora encerrados, confinados a la fe que había de ser revelado. ¿Quién? Cristo a nosotros. Para eso se escribió la ley. Para librarnos de ella y ahora el atraparnos confinados a la fe de aquel que habría de venir, aquel que sería revelado. Porque ese encierro por todos lados, sin escapatoria, que teníamos con la ley, nos llevó a la fe que es en Cristo Jesús. Ahora confinados para la fe, para la herencia que tenemos en Cristo. Y esto lo estaremos viendo, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Herederos según la promesa, para la herencia que tenemos como hijos de Dios. Dice Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo, ¿quién? El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bendito sea su nombre. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. De ningún modo. Porque la ley fue dada para llevarnos a la promesa, a la simiente, que es Cristo Jesús, quien había de ser revelado.
Y Cristo nos lleva, mira qué hermoso, a obedecer sus mandamientos y sus estatutos, su ley. Una vez que el Espíritu Santo está en nosotros y nos empieza a regenerar, nosotros amamos lo que Dios ha puesto para prevenirnos y lo que es agradable a Él, moldeándonos a la imagen de su Hijo, quien se mantuvo en perfección bajo la ley. Así de hermosa es la palabra, así de hermoso es lo que Dios nos revela. Por eso fuimos confinados para la fe.